todos, mil bendiciones. Bueno, también para los que nos están acompañando en la transmisión vía Facebook, bienvenidos. Y bueno, ustedes aquí presencial, a Dios sea la gloria por este momento y por este tiempo tan especial. Bueno, hoy quiero agradecer a Dios por la presencia de cada uno de ustedes aquí. Bueno, y van los chicos cuadrando el sonido. Y bueno, maravilloso porque el Ministerio de Alabanza comenzó en esta mañana con una canción que es titulada Se trata de ti, ¿cierto? Y es algo que tiene mucho que ver con lo que hablamos el día viernes. ¿Cuántos aquí estuvieron presentes en el estudio del día viernes? Levanta la mano los que estuvieron presentes. Ah, ok. Muy bien. ¿Cuántos no? ¿Cuántos no? ¿Cuántos no? Bueno, ¿de qué hablamos el viernes? Teología de perros y gatos. Y bueno, yo no sé cuántos se sintieron gatos. Muy gatos, ¿cierto? Muy gatos en algunas cosas. Pero bueno, todo esto lo que busca es que nuestra vida coloque a Dios en el lugar que debe estar. Y que le demos la gloria a quien se la debemos dar, a quien la merece, a quien le pertenece. ¿Y es a quién? A Dios. A nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Bueno, iniciamos con la palabra en esta mañana. El Señor nos acompañó en esta mañana en la palabra, en este tiempo de alabanza y de adoración. Recuerde que todo lo que hacemos es para gloria de Dios. Todo. Y Dios en esta mañana ha estado con nosotros como lo ha estado siempre. Y nos ha bendecido con una palabra también. Y quiero que por favor me acompañe en su Biblia, si la trajo, ya sea en formato físico o electrónico, me acompañe a leer en el primer libro de Samuel, en el capítulo 7, primer libro de Samuel. Samuel, así como nuestro baterista, ¿no? Y él tiene un hermano que es profeta, que es el profeta Isaías. Aquí lo que tenemos es nombre bíblico, o sea, y Abigail también bíblicos. De ahí ese de Graciela, bueno, ellos no tanto. Mire la diferencia, ¿no? De cuando nuestros hijos van creciendo en el Señor, nosotros podemos escoger nombres que honren, bueno, y glorifiquen al Señor en muchas cosas, ¿no? Ya sea con personas de la Biblia o hombres de Dios contemporáneos que sirven al Señor. Amén. Bueno, primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 11. Cuando lo tenga, dice un fuerte amén aquí. Amén. Y usted también allá, por favor, busque su Biblia y vamos a leer. Y dice así las Sagradas Escrituras. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos. Me aseguro de que estemos en el mismo capítulo, en la misma cita. Siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Y el verso 12 dice: tomó luego, ¿quién? Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre, ¿qué nombre le colocó? Eben-ezer, dijo Samuel: hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Y miren lo que dice el verso 13, maravilloso. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Qué maravilloso esto. Y continúa el relato. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y dice el verso 14, escuche esto: y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos. Y mucha atención, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Al Señor sea la gloria por su palabra. Amén.
Amén. Hay lugares donde la palabra no se puede leer así en público. Es complicado, es complicado. Pero nosotros podemos leer la palabra, podemos predicarla, podemos transmitir por una red social. Oremos para que esto siga siempre así, ¿no? Que siempre podamos hablar del mensaje de Dios. Alabado sea el Señor. Bueno, este pasaje que hemos leído, en este pasaje que acabamos de leer, quiero que se concentren muy bien en esto. Este pasaje narra una gran victoria del pueblo de Israel. Y es una victoria ante uno de sus enemigos acérrimos, llamados los filisteos. Son los filisteos. Y tal vez usted dirá, es una victoria más. No, esta es una de las victorias más impactantes del pueblo de Israel. ¿Y sabe por qué es una victoria muy impactante? Porque es que el pueblo de Israel aquí va a enfrentar a los filisteos prácticamente desarmados, sin armas, prácticamente. Otro aspecto de esta batalla es que Israel la enfrenta sin tener un estratega militar. Y que los filisteos en ese momento eran una nación demasiado fuerte y que llevaba mucho tiempo subyugando a Israel. Realmente cuando nosotros miramos este relato, nos damos cuenta de que Israel tuvo una victoria que solo era explicable cuando vemos que fueron ayudados por Dios. Amén. En nuestra vida solemos perder de vista que hay cosas que en nuestra vida tenemos hoy y que tal vez hoy somos y que están a nuestro alrededor solo porque Dios nos ha ayudado. Amén. Pero es muy fácil olvidarlo. Es muy fácil olvidarlo muchas veces. Pero esta victoria que obtuvo Israel solo fue posible porque Dios los ayudó. Y siempre tenemos que meditar en eso. Por lo menos yo digo algo. Yo estoy aquí parado frente a usted solo porque Dios me ayudó. Solo porque Dios me ha ayudado. Solo porque Dios ha sido mi ayuda. Vivo en el lugar donde vivo solo por una razón, y es porque Dios me ha ayudado. Porque para mí era imposible. Pero vivo en el lugar donde vivo porque Dios me ha ayudado. No es un palacio, no es una mansión, pero hermanos, es lo que le pedí a Dios y hoy lo tengo porque Dios me ha ayudado. Hermano, tantas cosas que nosotros tenemos que reconocer. Cosas en nuestra vida que solo son explicables porque Dios nos ha ayudado. Así que yo creo que podemos darle un fuerte aplauso al Dios que nos ayuda. Alabado sea Dios. Cuando Israel obtiene esa victoria, el profeta Samuel hace un acto y es que erige una piedra y hay un monumento, una gran piedra que él unge y consagra para Dios de tal manera que el pueblo pueda tener un recordatorio. Présteme mucha atención a esto. Samuel no colocó la piedra allí para que el pueblo adorara la piedra, ni para que pudiesen ir allá y hacer procesiones y tantas cosas, no. Samuel coloca esa piedra ahí como un recordatorio. ¿Y de qué era ese recordatorio? Era un recordatorio de que Israel debía recordar siempre que Dios era su roca, su piedra de ayuda. Entonces él erige este monumento y le llama Ebenezer. Ebenezer no quiere decir hasta aquí nos ayudó Jehová, no, quiere decir piedra de ayuda. Y después de que Samuel dice y le coloca este nombre, él dice hasta aquí nos ayudó Jehová. Entonces, ¿qué es importante aquí, amados hermanos? Que Samuel está colocando un recordatorio, una gran piedra con un nombre, piedra de ayuda. En esta mañana continuaremos con esta serie de mensajes hablando de Dios como la roca. Y ya hablamos de Dios como la roca de nuestro refugio, pero en esta mañana hablaremos de Dios como la roca que nos ayuda. Amén. Eso es maravilloso porque Dios es la roca que nos ayuda. Es el estudio en esta mañana. Dios, la roca de tu ayuda. Dios es esa piedra que nos ayuda. Entonces, amados hermanos, esa gran victoria marcó un hito en Israel. Dios es la roca nuestra. Victorias inexplicables, una victoria inexplicable porque Dios los ayudó. Pero hermanos, este sitio de Ebenezer y esta piedra llamada Ebenezer, que fue algo de tanta alegría y victoria para el pueblo, nos hace también recordar algo
que había ocurrido hace 20 años en la historia de Israel. Y fue en otro lugar llamado también Ebenezer. Pero ese Ebenezer que ocurrió en ese momento fue un Ebenezer de tristeza. Y usted tal vez dirá, oye, pero los dos lugares se llaman Ebenezer, se supone que debió haber sucedido algo muy bueno en los dos. Miraremos que en este Ebenezer no ocurrió algo tan bueno, al contrario, allí ocurrió una de las cosas más tristes para el pueblo de Israel. Y quiero invitarle a leer en el primer libro de Samuel, en el capítulo 4, verso 2, y luego regresaremos a este pasaje con el cual hemos comenzado. Estamos hablando de que Dios es la roca de nuestra ayuda. Así como Dios es la roca de nuestro refugio, también Dios es la piedra de nuestra ayuda. Es la roca que nos ayuda. Primer libro de Samuel, capítulo 4, verso 2 dice: por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a ¿qué? Junto a Eben-ezer, capítulo 4, verso 1. Y acampó junto a Eben-ezer. Muy bien, y dice el verso siguiente: y los filisteos acamparon en Afet. Verso 2: y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue ¿qué? Vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a ¿cuántos? Como a 4,000 hombres. Como a 4,000 hombres. Fíjese, una batalla en un lugar llamado Eben-ezer, piedra de ayuda. Existía ese lugar allí. Sin embargo, allí Israel fue derrotado. Nosotros decimos, pero bueno, ¿qué pudo haber ocurrido en ese momento? Y mire, cuando ellos son derrotados allí, en ese primer encuentro, ellos dicen, bueno, aquí no nos queda otra que buscar el arca de Dios. El arca de Dios representaba esa presencia del Señor. Ellos dijeron, busquemos el arca de Dios, traigámosla al campamento, porque seguramente cuando traigamos el arca de Dios vamos a vencer. Lógicamente trajeron el arca, el sacerdote preocupado porque se llevaban el arca al campo de batalla. Él sospechaba que podía ocurrir algo. Y cuando ellos traen el arca al campamento, el campamento de los hebreos, de los israelitas, entra y prorrumpe en gozo y en alegría, porque ellos sienten que ya es suya la victoria. Y el grito y el alarido que pegan que dan los israelitas allá en su campamento en Ebenezer es escuchado por los filisteos acá en Afet. Y los filisteos sienten que, bueno, vamos a ser derrotados, porque ha llegado el arca de Dios, el arca que representa a los dioses que los sacaron de Egipto. Ellos dijeron, seguramente Dios está con ellos. Y comienza la batalla en el verso 9. Mire lo que dijeron los filisteos. Los filisteos dijeron, bueno, no nos queda otra que pelear. Y en el verso 9 dice lo que se dijeron los filisteos unos a otros. Dice, forzaos, oh filisteos, y sed ¿qué? Sed hombres. ¿Para qué? Hay un para qué. Para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Les dicen, sed hombres y pelead. Y dice el verso 10, pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios, escuche esto, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finehés. Fue un día trágico para Israel, y ocurrió en un lugar llamado Ebenezer. Tal vez nos preguntamos qué pudo haber pasado aquí. Una mortandad terrible, tiempo de derrota. Y dentro de las cosas terribles, además de la mortandad, es que el arca de Dios fue tomada. La insignia de Israel fue tomada por los enemigos. Imagínense, el más grande trofeo de guerra que podían obtener los filisteos, ahora los tenían allá con ellos. Algunos podrían pensar, mira, ¿qué ha pasado aquí con Dios? Dios podía hacer algo para que el arca no cayese. Pero ¿sabe lo que está haciendo Dios aquí? Es darle una lección a su pueblo acerca de cómo tratar con su gloria y de cómo tratar con su presencia. Dios pudo haber evitado que el arca no fuese tomada por los filisteos, pero no lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque Él tenía que enseñarle a su pueblo que con Él no se juega.
Porque lo que hacía Israel era tener prácticamente un juego con Dios. Ellos decían adorar a Dios, pero también adoraban ídolos. Ellos no estaban consagrados a Dios como tal. Y si bien tenían un sitio llamado Ebenezer que decía piedra de ayuda, esa piedra de ayuda no era Dios para ellos. Por eso este suceso, 20 años atrás de la victoria que leímos al inicio, es un Ebenezer triste. Y es un Ebenezer de vergüenza. Porque no solamente ser derrotados, sino que tomen en el arca de Dios, fue terrible. Tan terrible fue el asunto que el sacerdote le van a avisar que Israel había perdido la batalla y que habían muerto sus 2 hijos en el mismo día. Pero al sacerdote no le impresionó tanto que le dijeran que habían muerto sus 2 hijos, como sí le impresionó cuando le dijeron que habían tomado el arca de Dios. Cuando a él le dijeron eso, él cayó hacia atrás. Era un hombre pesado, gordo, dice la Biblia, de aproximadamente unos 90 y tantos años, y cuando él cae se desnuca. Pero ¿qué causó esto? Cuando le dijeron que el arca de Dios había sido tomada. Él sabía que sus hijos en cualquier momento Dios los iba a llamar a cuentas, porque eran hombres que no respetaban la gloria de Dios, porque eran hombres que jugaban, que querían jugar con las cosas de Dios. Hombres que jugaban con las ofrendas, que pisoteaban las ofrendas de Dios, que las trataban como algo común. Eran hombres que ahí mismo en el templo se acostaban con las mujeres que velaban en el templo. Es decir, no tenían ningún respeto por Dios. El sacerdote sabía que de un momento a otro Dios iba a enjuiciarlos a ellos. Pero lo que más le impacta a él es que el arca ha sido tomada. Y ese día muere. Tan triste fue este Ebenezer para el pueblo de Dios, que la mujer de uno de los hijos de Elí, que era el sacerdote, estaba embarazada. Y al escuchar esta noticia, ella se le adelanta el parto. Y dice la escritura que mientras moría, cuando daba a luz, la gente la animaba y le decía, ten ánimo. Pero dice la Biblia que ella no se dio por entendida. No sé si la Biblia nos quiere decir con esto que murió. Es posible. Pero lo que quiero llevar su atención aquí es al nombre que le colocan al niño que nace. El nombre que le colocan al niño que nace es Icabod. Y el nombre Icabod significa sin gloria o traspasada la gloria. Es decir, que en ese día Israel quedó sin gloria, porque lo que simbolizaba la insignia de la presencia de Dios fue tomada por los filisteos. Hermano, qué triste puede ser la vida, o qué triste es la vida, y qué trágica es la vida cuando Dios no está. Amén. Pero esto ocurrió porque hubo un pueblo que no le dio la gloria a Dios que le debía dar. Y ellos pensaron que con solamente llevar el arca al campamento iban a vencer. Pero Dios les dio una lección. Tal vez llevaron el arca como un amuleto. Mucha gente tiene a Dios como eso, como un amuleto. Pero realmente no se quieren someter a Dios como deben hacerlo. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dios no los respaldó ese día. Porque Dios tenía que enseñarle, hermanos, que con su gloria no se juega. Que con su presencia no se juega. Que su presencia es lo más sublime que hay, amados hermanos. Nuestra vida, hermanos, cada día tenemos que aprender a tratar con la gloria de Dios. Cada día tenemos que aprender a tratar con la gloria de Dios y a darle a Dios el lugar que debemos darle. Amén. Alábale que Él vive. Mire, ese día fue un día trágico y ocurrió en un lugar llamado Ebenezer. Lo que pasó aquí, y algunos podrían decir, oye, ¿y qué le pasó a Dios aquí? Y algunos tal vez dirían, ay, pobrecita el arca de Dios que se la llevaron los filisteos. Y tal vez algunos dirían, aquí vemos a un Dios débil. No, no hay ningún Dios débil aquí. Dios siempre tendrá el control de la historia. Amén. Dios siempre tendrá el control de las circunstancias, pase lo que pase. Y resulta que los filisteos dicen, hemos vencido a Israel, los hemos derrotado, los hemos humillado y además nos hemos traído su insignia, el arca de Dios. Y cogieron y la metieron como un trofeo de guerra allá donde su dios Dagón. Porque ¿qué representaba esto? Entonces que Dagón era mucho más poderoso que Jehová. Y cuando meten el arca allá donde está Dagón, ¿qué es lo que ocurre?
que encuentran al dios Dagón postrado delante del arca. Y luego encuentran a ese ídolo mutilado, vuelto nada, hecho pedazos delante del arca de Dios. Mire, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando es que Dios está peleando solo por su gloria. Amén. Porque si bien Israel fue el llamado para mostrar la gloria de Dios, Israel pensó que todo se trataba de ellos. Israel pensó que eran lo más estimado sobre este mundo y olvidó que Dios los había escogido para mostrar su gloria. Pero sabe, realmente Dios no nos necesita a nosotros. Dios no nos necesita a nosotros. Dios no te necesita a ti. Porque muchas veces, amados hermanos, nosotros vivimos como si Dios fuese quien nos necesitara. En esta mañana les decía algo que parece incomprensible, hermano. Dios no nos necesita. Puede necesitarte la iglesia, pero Dios no. Amén. Porque a veces nosotros nos creemos tan necesarios en la iglesia que si yo no voy, nada pasa. Que si yo no hago, nada pasa. Ahora verás tú, no voy a asistir tanto a la iglesia para que veas tú cómo se cae eso. Hermano, al contrario, ¿sabes qué va a hacer Dios para demostrarte que Él no te necesita? Va a hacer que la iglesia crezca mucho más sin ti. Amén. Sin ti. Porque es que la iglesia necesita mi ministerio. La iglesia necesita mi ministerio. Dice Dios, te voy a demostrar que la iglesia no necesita tu ministerio. Y además lo que voy a hacer, dice Dios, es voy a levantar otros mejores que tú. Amén. No sé por qué Dios está hablando esto en esta mañana y en este servicio, porque eso no lo dijo en el servicio pasado. Yo creo que seguramente aquí alguien está viendo esto y va a necesitar esto, alguien que está aquí que necesita escuchar eso. Amén. ¿Sabe qué hizo Dios cuando Saúl? Oye, está muy de moda este nombre Raúl y los muchachos saben por qué. Pero cuando Saúl pensó que Dios no podía hacer nada sin él, y cuando comenzó inclusive a hacerse monumentos, lo que hizo Dios fue llamar a alguien mejor que él, a alguien que le diera la gloria y la honra que él merece. Alábale que él vive. Y Dios comienza a pelear él solo por su gloria. Porque cuando lo llevan allá a las ciudades de los filisteos, bueno, el primero que cae es su dios Dagón. Y después comienza Dios a herir a todas las personas en la ciudad. Comienzan a salirle unos tumores y hay unas plagas de ratones que la gente comienza a morir. Comienzan a morir en la ciudad. Mire, Dios está peleando solo por su gloria. Y cuando en esas ciudades la gente comienza a morir, ellos dicen, no, por favor, llévense esa arca de aquí. Llévensela de aquí, y la llevaban para otra ciudad. Y cuando llegaba el arca a esa otra ciudad, comenzaba a morir la gente, hermano. Dios peleando solo por su gloria. Y de ciudad en ciudad ya no querían el arca de Dios allá. Y eso que para ellos era un trofeo de guerra se convirtió en una maldición para ellos, ¿no? Ellos tal vez decían, esto es una maldición, pero ¿sabe qué es lo que estaba haciendo Dios? Dios estaba peleando él solo por su gloria. Israel no lo hizo, pero Dios encontró la forma de hacerlo. Dios en esta mañana, hermano, nos está recordando que su gloria es todo. Que tú y yo, como hablábamos el viernes, hemos sido escogidos para glorificarle. Y que no debe importarnos nada más que su gloria. Hermano, y cuando ellos dicen, bueno, aquí nos van a acabar esta arca de Dios, llamaron a los hombres más sabios y le preguntaron, ¿qué hacemos? ¿Y sabe qué le dijeron esos hombres sabios? Le dijeron, aquí hay que espiar este asunto. Hemos ofendido a Dios y hay que buscar la solución. Y la solución no es otra que le demos la gloria a Dios. Ahí está en el pasaje, usted podrá encontrarlo. La solución es que tenemos que darle la gloria a Dios. Y le dijeron, bueno, tenemos que hacer unos tumores de oro y tenemos que hacer unos ratones de oro, porque ¿cómo estaba muriendo la gente? Con los ratones y con los tumores. Hagamos unos tumores de oro y unos ratones de oro
metámoslo o coloquémoslo con el arca, porque no podría ir dentro del arca, porque ahí sí que el que lo intentara se moría. Y enviemos el arca a su país. Hermano, así lo hicieron. Y el arca llegó a Israel. Y cuando en Israel llegó el arca, algunos de curiosos trataron de mirar dentro del arca y allí también se murió una cantidad de gente. Hermano, se trata de la gloria de Dios. Y en ese Ebenezer triste, donde parecía que Dios no tenía el control, Dios está mostrando que sí tiene el control. Y está mostrando que Él pelea por su gloria. Amén. El arca regresa a Israel. Pero ¿sabe qué? Esto no sirvió para que Israel cambiara de actitud. Pasaron 20 años e Israel seguía lejos de Dios. Pero ¿qué ocurrió entonces en el primer relato donde leímos esa gran victoria? ¿Sabe qué ocurrió, hermanos? Lo que ocurrió es que verdaderamente Israel, después de 20 años, comienza a buscar a Dios apasionadamente. Que Israel, después de 20 años de estar oprimidos, de estar sometidos, de estar en la pobreza y en la miseria, por decirlo de alguna manera, como decía el mensaje, no sé qué era, de qué hermana, la hermana Esther, se cansaron de vivir en la misma situación. ¿Y sabe qué fue lo primero que hicieron para cambiar su Ebenezer? Para hacer realmente de Dios su roca. Lo primero que ellos hicieron fue buscar a Dios apasionadamente. Amén. Hay cosas que quizás arrastramos en la vida hace mucho tiempo y que queremos que cambien, pero realmente, hermanos, solo cambiarán cuando hagamos de Dios verdaderamente nuestra piedra de ayuda. Le dije en el primer relato que leímos que Samuel, cuando tuvieron esta gran victoria, ungió una piedra y le colocaron a esta piedra el nombre Ebenezer, la piedra de nuestra ayuda. Esto fue una victoria inexplicable. Cuando hace 20 años atrás habían tenido una derrota inexplicable en un lugar llamado Ebenezer. ¿Qué lo cambia todo? Si Dios es la roca, la piedra que te ayuda. Hermano, por eso estaba ese monumento allí. No para adorarle, como le dije, sino para que Israel recordara quién era el que los ayudaba. Quién era el que los había ayudado ahí, hermanos. Ahí la victoria para Israel era imposible. Israel ahí no podía vencer, hermanos. Prácticamente estaban desarmados. Y la manera como Dios peleó por ellos fue impresionante. Porque prácticamente ellos no tuvieron que hacer mucho. Dios mismo hizo la obra. Hermano, es que para Dios es tan fácil hacerlo, pero para nosotros es tan difícil creer. Amén. Para Dios es tan fácil hacerlo, pero para nosotros es tan difícil creer que Él es nuestra piedra de ayuda, que Él verdaderamente nos ayuda. Amén. Hermanos, Dios es todopoderoso, hermanos. Totalmente, Dios todo lo puede. Nada hay imposible para Él, pero resulta que lo que no creemos nosotros es que Él sea la roca que nos ayuda. Alábale que Él vive. Mire, magnífico, porque Israel aquí hace algo. Como le digo, lo primero fue buscar a Dios. Y ellos buscaron a Dios y le dijeron a Samuel: Samuel, por favor, ora por nosotros. Israel es guiado por Samuel a una intimidad con Dios, que es ahí donde tenemos que estar nosotros, amados hermanos. Nosotros nos engañamos muy fácilmente pensando que tenemos intimidad con Dios, cuando nuestra intimidad con Dios es tan pobre, cuando nuestra intimidad con Dios es tan amañada, cuando, hermanos, le dedicamos tantas cosas, tanto tiempo a tantas cosas que no tienen valor, pero a Dios le dedicamos tan poquito. Amén. Yo creo, hermanos, que nuestras vidas serían poderosas. Hermanos, nuestras vidas serían vidas de testimonio. Hermanos, yo creo que tal vez nosotros saldríamos a la calle, hermano, y la gente se sanaría si solamente le dedicáramos a Dios el tiempo que le dedicamos a la televisión. Amén. ¿Usted lo cree? Hermano, yo creo que aquí hay hermanos que tendrían una vida de poder, hermanos, de unción tan tremenda que,
Hermano, Dios le revelaría tremendas cosas si solamente le dedicaran el tiempo a Dios. El tiempo que le dedican al Facebook se lo dedicaran a Dios. Hermano, ungidos serían esos varones y esas mujeres. Tendríamos aquí jóvenes, amados hermanos, que nada más con colocarte las manos Dios oraría sanidad. Si ese tiempo que le dedican al Facebook, hermano, hasta la madrugada haciendo nada, hermano, se lo dedicaran a Dios. Aleluya. Eso sería poderoso, hermano. Tendríamos a unas hermanas aquí, hermanos, unas hermanas de tanta unción y de tanto poder. Si ese tiempo que le dedican a las novelas, inclusive buscándolas en YouTube y yo no sé dónde más, porque hasta las bucean yo no sé dónde. Oiga, esto tampoco lo dijo Dios en la mañana. O sea, esos hermanos de la mañana estaban, mejor dicho, esos hermanos están bien consagrados a Dios. El problema está aquí en el segundo servicio. Aleluya, hermano. Qué poderoso sería eso. Qué poderosas serían nuestras vidas, hermano. Hermano, ese pastor de reconciliación, vea, tremendo, hermano. Esa iglesia ya estuviera hasta aquí la gente viniera, mejor dicho, a escuchar esa palabra de poder, hermano. Si ese pastor le dedicara ese tiempo a Dios, ese tiempo que le dedica quizás a leer tantas cosas, inclusive teología, se lo dedicara hasta de rodillas delante de Dios, hermano, ese pastor tendría tremenda unción. Oh, gloria. Hermano, esto es con usted y es conmigo también. Es conmigo. Lo primero, hermanos, para poder hacer de Dios verdaderamente nuestra roca, es buscarle intensamente, es buscarle apasionadamente. De todas las cosas y las cosas en las cuales nos reímos hace un momento, fue solo para reírnos, pero quédese con algo, quédese con algo. Su vida será en gran manera útil, instrumento de Dios, útil, en gran manera, como usted no lo ha imaginado, si comienza a dedicarle a Dios el tiempo que le está dedicando a otras cosas. Amén. El resto fue reírnos un poco. Pero la esencia está aquí. La esencia está aquí. Dios hará como quieres, pero lo que sí es cierto es que seremos instrumentos maravillosos en las manos de Dios. Amén. Para su gloria. Si le buscamos apasionadamente, si le buscamos intensamente. Pero lo segundo que hizo Israel fue arrepentirse de sus pecados. ¿Y sabe cuál era el principal pecado de Israel? La idolatría. Israel decía que adoraba a Dios, pero también adoraba a Baal y adoraba a Astarte. Esa parejita de ídolos. ¿Y sabe qué representaban ellos? Baal significa Señor, imagínense. Es decir, que Israel tenía a Jehová, pero también tenía otro Señor. Tenía a Astarte, que juntos Baal y Astarte eran conocidos como los dioses que daban el fruto. Para que las cosechas fuesen abundantes, ellos adoraban a estos ídolos. Conocidos como el Dios de la guerra, de la fertilidad. Es decir, todo lo bueno que podían ellos obtener era con Baal y con Astarte. ¿Qué fue lo que ellos hicieron, hermanos? Ellos se arrepintieron de su pecado. Y hablábamos esta mañana que estos ídolos necesitaban ser arrancados de su santuario. Usted se imagina eso, hermano. Había muchos santuarios para Baal y para Astarte. ¿Y qué comenzaron a hacer ellos, hermanos? A arrancar esos ídolos de sus santuarios. Comenzaron a hacerlos pedazos. Comenzaron a destruirlos, quitándole toda influencia en su vida. ¿Qué estaban diciendo ellos con esto? Ellos no son nuestra esperanza es Dios. Amén. Eso es lo que ellos estaban diciendo. Y esto habla a nuestra vida, hermano, porque hay tantas cosas que tenemos que arrancar de nuestro corazón. Tantas cosas que le están robando el lugar a Dios. Tantas cosas que le están robando el lugar al Señor. Ellos lo hicieron. Ya Baal no será Señor para nosotros. Jehová será la roca de nuestra ayuda. Amén. No sé qué tiene que quitar usted de su vida, no sé. Y seguramente yo tendré que quitar muchas cosas de mi vida para que realmente Dios sea la roca de mi vida y poder obtener victorias inexplicables. Porque eso fue lo que hizo Israel.
Israel llamó a Samuel, estamos arrepentidos, necesitamos buscar a Dios, nos arrepentimos, sacamos estos ídolos de aquí porque no queremos seguir viviendo igual. No queremos seguir en la misma condición. Israel vivía en pobreza, vivía en miseria, vivían sometidos a los filisteos. Ellos pelearon sin armas, ¿sabe por qué? Porque inclusive los filisteos les prohibían trabajar el hierro y otros metales, porque ellos sabían que iban a hacer armas. Si ellos necesitaban por lo menos pulir su asadón, sus herramientas para trabajar el campo, tenían que ir a los filisteos, como lo vemos en el libro de los Jueces. Hermano, eso es estar sometidos, eso es estar en la pobreza y en la miseria. Pero sabe, Ebenezer representa ese lugar donde todo eso termina. Amén. Representa donde terminan años y años, hermanos, de sometimiento, donde terminan años y años donde estás sometido por el temor y por tantas cosas. Tantas cosas, hermanos, que en nuestra vida ahora nos someten. Tantas cosas que no nos impiden ser libres. Inclusive hay personas que tienen muchas cosas que les impiden sonreír. Hay muchas personas que realmente no tienen gozo porque hay algo que los oprime, porque hay algo que los somete. ¿Sabe dónde termina eso? Cuando Dios es nuestra piedra de ayuda. Cuando verdaderamente Dios es nuestro Ebenezer. Le he hecho la comparación entre estos dos episodios, dos lugares llamados Ebenezer, un territorio llamado Ebenezer y una roca que levanta Samuel como símbolo de lo que Dios debe representar. Aquel Ebenezer era solamente un territorio, pero que realmente Israel no vivía de acuerdo a lo que decían. Vivían una vida religiosa, una vida de apariencias con Dios, una vida compartida, un corazón dividido tenía Israel. Pero aquí en este momento, Israel ha decidido vivir totalmente para Dios. Ha decidido Israel hacer de Dios su roca. Amén. La piedra que te ayuda. Yo no sé si esa es tu decisión en esta mañana. Tal vez estás pasando ahora mismo por situaciones difíciles. No sabes qué hacer. Pero lo que Dios te dice en esta mañana es: Dios tiene que ser la roca de tu ayuda. Haz de mí, dice Dios, la roca de tu ayuda, y vas a ver mi manifestación en ti. Tres formas de las cuales Dios se manifestó en el pueblo de Israel cuando hicieron de él la roca de su ayuda, cuando tuvieron esa victoria. Porque, hermano, esa victoria que obtuvieron, le dije al principio, es una victoria inexplicable. Pero Dios ahí en esa victoria hizo tres cosas que quiere hacer también en nuestra vida si hacemos de él nuestra roca. Y esas tres cosas son, rápidamente, lo primero es que podrás obtener victorias donde antes habías obtenido solamente derrotas. Amén. Yo no sé si usted me escuchó eso. Amén. Lo primero que hace Dios es eso: darte victorias donde antes había sido derrotado una y otra vez. Porque recuerde que Israel en 20 años y mucho más de 20 años solo había sufrido derrotas de los filisteos. Pero cuando Israel verdaderamente hace de Dios su roca, que lo buscan y se consagran a él, pudieron obtener la victoria donde antes habían sido derrotados. Amén. Y no fue cualquier victoria, hermano. Fue una victoria inmensa. Porque, como le digo, pelear prácticamente desarmados contra un ejército tan fuerte, hermano, no sé quién se atreve a eso. Pero Dios lo hizo. Dios lo hizo porque Israel dijo: tú eres nuestra roca. Porque Israel se afianzó en Dios como tal. Y es lo que te llama a Dios en esta mañana. Tal vez aquí donde estás te sientes derrotado o derrotada por tantas cosas. Te has sentido humillado y humillada por muchas cosas. Una y otra vez sientes que has sido vencido delante de una misma situación o delante de tantas situaciones. Pero si haces de Dios verdaderamente tu roca, tu Ebenezer, Él será tu piedra de ayuda y podrás triunfar donde antes has fracasado. Amén. Podrás triunfar donde antes has fracasado y glorificarás a Dios por eso. Amén. Es lo que nos está diciendo Dios en esta mañana. Porque Dios es esa roca de ayuda que lo cambia todo. Tal vez tú dirás: lo mío no tiene solución. Sí, tiene solución. Si Dios es tu roca, podrás ver cómo Dios te saca de esa situación en victoria, donde todo apunta al fracaso. Amén.
Si crees eso, glorifica a Dios con un aplauso. Aleluya. Es lo que nos está diciendo Dios en esta mañana. A ti, hermano, que estás bien emproblemado. A ti, hermana, que estás bien emproblemada. Te está diciendo Dios: si haces de mí tu roca, tu piedra de ayuda, si realmente te vuelves a mí, si me miras realmente como tu Ebenezer, como tu piedra de ayuda, tengo el poder para sacarte de eso que apunta derrota hacia tu vida. Una vez más te lo dice. ¿Sabe qué dice el Salmo capítulo 149 verso 4? Porque el Señor se complace en su pueblo, se complace en su pueblo. A los humildes concede el honor de la victoria. A los humildes, a los que se humillan a Él, a los que le reconocen a Él como su todo, Dios les concederá la victoria. Hermano, hay victorias inexplicables. Tú dirás: pero ¿cómo es posible? No, ese no es tu problema, pensar cómo lo hará Dios. Bastante tienes con la dificultad que tienes ahora. Hermano, tú solamente deja que Dios lo haga. Él te va a sorprender. Hermano, tú no eres Dios, deja que Él haga lo que tenga que hacer. Amén. Glorifícale, alábale que Él vive. Deja que Él lo haga. Hermano, porque a veces nosotros también jugamos a ser Dios y comenzamos a preguntar: bueno, ¿y cómo lo va a hacer Dios? ¿Será que le va a decir a fulanito que me entregue esto? ¿O será que va a cambiar esto? Hermano, no te estreses por eso. Deja que lo haga Dios, hermano. Dios hace cosas inexplicables. Pero lo que una vez más te dice Dios, me dice Dios, nos dice Dios a todos nosotros, que cuando Él verdaderamente es nuestra roca, nuestra piedra de ayuda, hermano, victorias impresionantes vendrán donde antes solo se esperaba derrota. Segundo aspecto de lo que hizo Dios, de la manera como Dios se glorificó en su pueblo, y es que Dios, cuando su pueblo le hace o le estima y vive y practica y vive una vida práctica teniendo a Dios como su roca de ayuda, lo que hace Dios es que te ayudará a recuperar lo que has perdido. Amén. Vamos, por aquí alguien dijo un amén muy apasionado. Yo quiero repetir esto, hermano, porque seguramente es lo que quiere hacer Dios en muchas vidas aquí. Cuando Dios es tu piedra de ayuda, Él te ayuda a recuperar lo perdido. No sé cuántos dicen amén aquí a eso. Amén. Amén. Y no lo estoy diciendo para que usted se sienta bien. Lo estoy diciendo porque la palabra nos lo dice, ¿no? Porque la Biblia dice que cuando Israel, hermano, buscó a Dios, se arrepintió, apartó a Baal y a Astarte, lo que hizo Dios fue que en esa batalla tan inmensa, en esa batalla tan impresionante, hizo que Israel pudiese recuperar las ciudades que habían perdido. Desde Gad hasta Ecrón, esas ciudades que habían perdido, amados hermanos. Dios hoy le dice a este pueblo que tanto ama, que tal vez hay cosas que parece imposible de recuperar en tu vida. Tal vez algunos están luchando con un aspecto de su salud, que creen que es imposible recuperar la salud en algún aspecto. Pero cuando Dios es nuestra roca, hermanos, para Él nada es imposible. Se puede restaurar lo perdido. Se puede restaurar la salud, amados hermanos. Se puede inclusive restaurar un hogar cuando Dios es nuestra roca. Amén. Se puede restaurar un hogar, hermano. Yo creo que uno de los campos de batalla más difíciles de todos es el hogar y sobre todo la relación de pareja. Amén. Son campos de batalla. Es como si estuviese algunos en Ebenezer y otros en Afed. Siempre son campos constantes de batalla. Pero hermano, allí donde muchas veces se pierden tantas cosas, inclusive se pierde hasta la estima, se pierde a veces hasta el cariño, se pierde hasta la consideración. Pero cuando Dios verdaderamente es la roca en la vida de cada una de estas personas, lo que ocurre es que se puede recuperar lo perdido. Amén. Porque algunos de pronto le dicen: yo hasta el cariño te perdí. Amén. Bueno, eso en algunas partes, no aquí, eso eran los del primer servicio. Pero dice: hasta la estima y hasta me fastidias. Pero ¿sabe qué pasa, hermano? Cuando Dios es nuestra roca, lo que parece perdido totalmente se puede recuperar si Dios verdaderamente es
en quien tú te has fundamentado. Amén. Alábale que Él vive. Démosle la gloria al que vive. Démosle la gloria al que vive. ¿Sabe qué nos falta a veces? Voluntad de hacer de Dios nuestra roca. A veces lo que nos falta es eso, voluntad. Porque tal vez el uno quiere que el otro cambie, pero él no cambia. El uno quiere que el otro busque a Dios, pero él no busca a Dios. Hermanos, realmente son tantas cosas. Pero cuando verdaderamente Dios es nuestra roca, es nuestra piedra de ayuda, lo que se ha perdido se puede recuperar totalmente. Hermanos, hablamos de la salud, hablamos de esas relaciones que son tan complejas. Hablamos también, amados hermanos, inclusive del empleo que se ha perdido. Esta mañana aquí el Señor fue glorificado a través de un testimonio de una persona que perdió su empleo, y transmito este testimonio, y yo estoy seguro que si esa persona estuviese aquí se levantaría una vez más para dar gloria a Dios y decir y contarnos todo lo que había pasado, pero también la forma como buscó al Señor y cómo Dios le ha restaurado en su empleo. Ahora va a comenzar en un nuevo empleo. Hermano, ¿sabe qué? Y eso lo hizo ¿quién? Eso lo hizo el Señor. Pero porque esta persona hizo de Dios la roca, su piedra de ayuda. Hermanos, no sabemos qué hay más adelante, pero lo cierto es que Dios sí nos ayuda a recuperar lo que hemos perdido cuando hacemos de Él nuestra esperanza y nuestra confianza. Alábale que Él vive. Se puede recuperar el gozo, amados hermanos. Se puede recuperar la salud. Se puede recuperar el empleo. Tantas cosas. Pero si Dios es nuestro ebenecer, verdaderamente. ¿Sabe qué dice Zacarías capítulo 9 verso 12? Y le dejo esta palabra aquí. Dice: vuelvan pues a la fortaleza, prisioneros de esperanza. En este preciso día yo les hago saber que les devolveré el doble de lo que perdieron. No sé si usted escuchó esto. Bueno, yo hubiese escuchado eso en una predicación y bueno, no soy de pararme y de gritar, pero digo amén. Quiero repetir esta palabra. Zacarías 9:12 dice: vuelvan pues a la fortaleza, prisioneros de esperanza. En este preciso día yo les hago saber que les devolveré el doble de lo que perdieron. Amén. Amén. Alabado sea Dios. La Biblia dice que Dios restituyó esas ciudades a Israel, y nos dice a nosotros: restituiré, les daré el doble de lo que perdieron, porque Dios es un Dios que restituye cuando Él es nuestra roca, cuando Él es nuestra fuerza. Y lo último, en este pasaje que leímos al inicio, es que cuando Dios es la roca de tu ayuda, la piedra de ayuda, algo que hace Dios y que te puede ayudar a recuperar es la paz. La paz inclusive con tus enemigos. La Biblia dice ahí al final del texto que leímos en el primer libro de Samuel capítulo 7, dice que Dios le dio paz con los amorreos. Y cuando yo estudiaba esto decía, bueno, los amorreos, un pueblo más. Pero bueno, me guió el Señor a investigar históricamente. Me metí a Wikipedia para investigar sobre los amorreos, y lo primero que encuentro de los amorreos es que era uno de los pueblos más hostiles y belicosos que podían existir. Yo dije, Dios, ya entiendo. Hermano, lo que nos está diciendo Dios con todo esto es que tú puedes tener el problema, el asunto más difícil con la persona más difícil, pero Dios lo puede hacer. Dios puede solucionar y darte paz con esa persona cuando haces de Él la roca de tu ayuda. Amén. Aleluya. Yo no sé quién es ese amorreo, hermano, pero Dios puede hacerlo. Ese amorreo, esa amorrea puede estar en tu trabajo, puede estar yo no sé dónde. Hermano, ese amorreo, esa amorrea puede ser inclusive a veces hasta la esposa o el esposo. Y dirá la esposa, así es el amorreo este. Pues sí, Dios lo puede hacer, hermano. Hermano, fue impactante para mí cuando fui confrontado con esto. Que yo le di paz con los amorreos. Y yo le dije, bueno, por Dios, ¿y por qué no con otros? Simplemente dejaste consignado ahí los amorreos, hermano, porque es que los amorreos eran terribles.
Los amorreos eran incómodos. Si usted de pronto dice, tal persona es incómoda, bueno, los amorreos eran mucho más incómodos. No había por dónde agarrarlos, hermanos. Problemáticos sería la frase. Pero ¿sabe qué nos está diciendo Dios en esta mañana, hermano? Independientemente de todo lo que nos hemos reído, gloria a Dios por eso. Lo que nos está diciendo Dios es: puede ser la situación más compleja, puede ser la persona más compleja, puede ser la persona más difícil, pero si haces del Señor, si haces de mí la piedra de tu ayuda, yo puedo darte paz donde antes solo han existido conflictos.